Vamos a orar para poder entrar en esta parte de la palabra hebrea biná. La idea de ver las palabras, como ya mencionamos, en este caso la palabra hebrea biná, que es una palabra hebrea que también se usa para entendimiento, solo que en este caso no es un verbo, como ya se menciona en el caso de sakal o bin, sino que la palabra biná va enfocado, si no estoy mal, sustantivo, un nombre, es decir, va más marcado como a una identidad, no tanto a una acción. También la palabra biná viene de la palabra bin, o sea, tiene su raíz en la palabra bin. Entonces, esto vamos a tocar el día de hoy para seguir hablando acerca del entendimiento y que el Señor Jesús pues nos ilumine y nos fortalezca en la verdad. Vamos a orar para dar inicio con esto. Amado Padre y Salvador, Dios y justo Señor, te damos las gracias porque nos sostienes, nos fortaleces, nos diriges, nos guías y nos ayudas diariamente para procurar la verdad y la justicia en tu gracia. Queremos hoy amarte, queremos hoy bendecirte, queremos hoy glorificar tu nombre y que tú nos ayudes a habitar completamente en tu fidelidad. Te damos gracias porque nos escuchas, porque nos amas y porque nos sostienes. Gracias, amado pastor, gracias, amado Señor, gracias, amado Jesucristo. Ayúdanos hoy a estar preparados hoy en la verdad y poder atender a tu bello y precioso amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces como mencionamos, la palabra hebrea biná. Esto siempre lo menciono para que quede, para que sepamos de dónde venimos y la razón de hablar de estas palabras es por el punto principal del reino de los cielos. Entonces tenemos el reino de los cielos, que fue lo que mencionamos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Basado en esto, ya mencionamos de que la idea de ver el reino de los cielos, o para buscar primeramente, es cómo aprender de él. En este caso es a través de Jesús, que él manifiesta por sus palabras y por su forma de vida, qué es y cómo es el reino de los cielos. Por eso hay que prestarle atención. Y por eso es de que cuando Jesús comienza a enseñar, una de las primeras enseñanzas es relacionada a la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, él enseña acerca del reino de los cielos, tomando algo que las personas cotidianamente hacen, que es el sembrar y cosechar. Por esa pauta, Jesús comienza a hablar y dice que Él les comienza a hablar en su doctrina, y Él está transmitiendo el reino de los cielos a través de esta parábola y esta forma de vida que ellos también tenían. Por consecuencia, Jesús habla acerca de diferentes cosas, como lo que es la semilla, el sembrador, la tierra, y que la tierra puede ser que caiga una semilla caiga junto al camino, que esté en pedregales, espinos, o en buena tierra. En este caso, pues hemos estado enfatizando lo que corresponde al terreno, la tierra, que es junto al camino, que claramente ya cuando hablamos del terreno hablamos del corazón, y nos dimos cuenta de que una de las cosas que hay para solventar el punto de junto al camino es el entendimiento. Por esa razón también vimos que hay qué es lo que nos impide entender y también de alguna manera cómo poder solucionarlo. Y luego de eso también tenemos la otra perspectiva, es de que tenemos que tener una certeza y también una buena línea de guía para saber qué es entendimiento. Uno, para no engañarnos a nosotros mismos. Dos, para alcanzar una perfección en Cristo Jesús, ya que la palabra enseña en diferentes casos que debemos ser perfectos. Por ejemplo, ve delante de mí, sé perfecto, que le dijeron a Abraham. También Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Y en otros aspectos también el apóstol Pablo dice, y estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces el punto siempre es buscar la perfección en Cristo Jesús. Y también pues el otro es no engañarnos, porque a veces podemos estar engañándonos pensando que sí hemos entendido. Y otro punto que el cual cual se encierra la parábola del sembrador es poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por dos puntos que también lo hemos mencionado. Uno, porque la Biblia y lo que Jesús también menciona es que demos fruto que sobreabunde. Y también el otro punto es que la idea de dar fruto es para tener comunión con Jesús. Por eso dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. O presentar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, si tenemos un buen entendimiento o tenemos una claridad de qué es entender y qué no, podremos avanzar de mejor manera en los diferentes enseñanzas que Dios nos ha sembrado en el corazón. Llámese ayuno, oración, lectura,
alabanzas y otros puntos. En este caso hemos tomado los puntos de palabras hebreas y cuando concluyamos iremos a las palabras griegas. Y hemos visto la palabra hebrea sakal, la palabra hebrea bin, y hoy nos tocará la palabra hebrea vina. Y nos hemos dado cuenta de diferentes cuestiones, como en el caso de sakal, que una persona que es entendida va a prosperar. Ya hablamos de que prosperar es alcanzar una esperanza. Y en el caso de bin, tiene otras aplicaciones, también como lo que es discernimiento, distinguir, o inclusive ser una persona que logra instruir, que también cambia un poco a sakal, que sakal también habla de, por ejemplo, aparte de prosperar, también hace relación a lo que corresponde a ser prudente. Ok, ahora, en el caso de hoy tocaremos la correspondiente a biná, que ya mencionamos, tanto sakal y bin son verbos, pero ya biná va más enfocado como un sustantivo o marcar una identidad. Entonces, sakal y bin, por así decirlo, marcarían acciones de una persona entendida. Y biná ya, o bueno, también está las otras palabras que vamos a tocar, que es tebuna, si no estoy mal, la otra palabra aparte de bina es tebuna y también está masquil. Esas son palabras hebreas que también se usan, que también las vamos a observar para poder entender y comprender más. Masquil se usa mayormente en salmos didácticos, es decir, son salmos específicos que también traen un entendimiento, una enseñanza, y que a veces van ligados a lo que es la palabra sakal. Es decir, regularmente cuando se usa masquil, también se usa sakal, en el sentido que van como juntos, pero masquil va relacionado también como una enseñanza. Entonces, eso lo veremos en su momento, pero ahorita remarco que de aquí en adelante de Bina o Tebuna o Masquil irían más enfocados como en un sustantivo o un nombre, que eso ya es la diferenciación que vamos a ver. Ahora, para resaltar el punto de la parábola del sembrador es Mateo 13:19, que es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces Jesús aquí nos presenta una situación con por así decirlo, un problema, pero también Él nos da el escenario para saber cómo resolverlo. En este caso habla de que nosotros escuchamos la palabra, llámese por predicación, llámese por leer la Biblia en voz alta o leer la palabra, meditarla, diferentes formas de que la palabra llega a nosotros, que al no entenderla automáticamente va a venir el enemigo para robar esa semilla o para robar esa palabra. Y lógicamente la idea de que esa palabra es que entre en nuestro corazón. Entonces, a este escenario en el cual nosotros escuchamos, nos quitan la palabra por no entender, es lo que le conoce como junto al camino. Es decir, de que si nosotros resolvemos este punto de junto al camino, vamos a salir de ese punto y entrar al otro que es de ser buena tierra. Es decir, transformaremos este escenario de junto al camino en buena tierra. Entonces tenemos aquí junto al camino, que eso ya lo vimos en los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12. Recordemos que tanto Marcos, Mateo y Lucas dan su, por así decirlo, testimonio o su manifestación de enseñanza de la revelación que Cristo les ha brindado, y también basado a una situación que tratar según lo que a quienes ellos les envían. En algunos casos mencionan que Marcos iba a pueblo no judío, que Mateo su enfoque era manejarlo a personas también judías. Entonces cada quien tenía un enfoque, por eso que Mateo a veces dicen que inicia con lo que corresponde a la genealogía, porque iba enfocado a un pueblo judío. Marcos no se enfoca necesariamente en eso, sino que es llegar, por así decirlo, a unas personas que no necesariamente eran judías y que también quería tratar ciertos casos en específico, por eso que aparentemente Marcos no genera un orden cronológico, sino que su orden va más sobre prioridades de enseñanza, y Lucas pues ya tiene otra perspectiva de llegar a una persona específica de una manera más detallada y en orden y en origen.
Pero esos son ciertos, por así decirlo, ministraciones que cada uno quería brindar, ¿verdad? Lógicamente, a la hora de obtener los tres y unirlos, tenemos esto, que lo hemos resaltado, que son 4 puntos. Personas que oyen, 2 no entienden la palabra, 3 la palabra es quitada, 4 no creen y se salven. Por lo tanto, vemos el punto principal, que es el 2, que si no se entiende, lógicamente va a pasar el 3 y el 4. Por lo tanto, necesitamos resolver el 2 para que no ocurra el 3 y el 4, sino que lo que ocurra va a ser lo que la palabra enseña, de que si entendemos, creemos y seamos salvos, o también guardemos la palabra, permanezcamos en ella y daremos fruto del 30 al 60 y 100 por 1. Es decir, cambiar de junto al camino a ser una buena tierra. Ahora pasamos a las definiciones. Estas definiciones, claro, son de la palabra binah. Y tenemos siempre los diccionarios que hemos utilizado: Strong Concordance, Vine, BDV. Entonces, en este caso, vemos que la palabra binah es una palabra hebrea que es 998. O en este caso, pues, que es del Strong Concordance. Regularmente la H se utiliza para hebreo y luego es el número que Strong le dio. Este número sirve en diferentes maneras para encontrarlo en diferentes diccionarios, como el diccionario Vine o como el diccionario BDV o en su contexto griego, que sería el diccionario Thayer, creo que así sería la pronunciación. Entonces dice que el binah viene de la palabra hebrea bin, que es la H995, que implica entendimiento. Es lo que ya hemos venido hablando. Solo que, como que ya mencionamos, la palabra bin es verbo, se aplica en verbos, y la palabra binah en sustantivos, nombres o identidades. Esta palabra binah se ha traducido como comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, prudencia, prudente, sabiduría. Y como volvemos a resaltar, como la palabra binah viene de bin, dice que es una raíz primaria, que es la 8995 bin, y es separar mentalmente o distinguir, es decir, generalmente entender. Se ha traducido como apto, atento, buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir. Ok. Ahora, observando el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo, tenemos la palabra binah siempre para poder examinarla. Lógicamente, ahorita estamos leyendo estas definiciones para poder tener un concepto mayor cuando logremos ver ya los versículos de la Biblia. En este caso, el diccionario expositivo Vine, que cuando se habla de expositivo es de que él expone la situación con la palabra, no solo da ciertas definiciones o comparaciones o formas de que se ha traducido, sino que ya da una perspectiva de cada uno. Por lo tanto, lo vamos a leer, aunque en este caso la palabra binah es un poquito más larga que en su caso bin, pero también nos va a servir para poder comprender. En este caso dice, lo definen como entendimiento a secas. A diferencia, pues, bin, que ya lo vimos como una persona que está atenta o considera, o las diferentes aplicaciones que hemos visto anteriormente. Pero en este caso lo han centrado en entendimiento. Y lo colocan aquí como binah, aparece 37 veces en todos los periodos del hebreo bíblico, aun cuando pertenece principalmente al campo de la sabiduría y de la literatura sapiensal. Vemos aquí que se reduce un poco la cantidad de veces que aparece, ya que bin aparecía casi 125 veces. Ok, continuamos. Dice, el nombre representa el acto de entender en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó. Los encontró 10 veces mejores que todos los magos. Eso es Daniel 1:20, Reina Valera Antigua. En Job 20:3 dice, binah significa la facultad de entender. El espíritu de mi entendimiento me hace responder. Aquí se iba a comprender, Reina Valera Antigua. En otros pasajes, binah indica el objeto del conocimiento, es decir, lo que uno desea saber, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán.
Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 4:6, Reina Valera Antigua, y Primera de Crónicas 22:12. Dice: la ley de Dios es, por tanto, sabiduría y entendimiento, lo que debemos saber. El término a veces se personifica: si invocas a la inteligencia y el entendimiento llamas a gritos, si como la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos. Proverbios 2, del 3 al 4. Ok, con esto finaliza lo que expone el diccionario Vine. Y ahora veremos el diccionario BDB. El diccionario BDB regularmente se utiliza para el griego, perdón, para el hebreo, y el diccionario Thayer para el hebreo. Bueno, esto basado en lo que en la aplicación que a veces yo utilizo, que es la MyEastWord o Eastword, donde ahí pues descargo un diccionario y regularmente se centran de esa manera. BDB griego, perdón, hebreo, Thayer griego. En este caso, revisando esta parte del diccionario BDB, que son diccionarios que están en inglés, pero aquí los he traducido, vemos que entendimiento, perdón, que Binah, que ese entendimiento claramente se coloca como entendimiento o discernimiento. Lógicamente se ve que esto es de esta manera también por donde viene, es decir, como viene de la palabra bin, que ya vimos que se puede aplicar como discernir, distinguir, estar atento, considerar, ser capaz y algunas otras definiciones. Por esta razón lo pone de esta manera: entendimiento y discernimiento. Ahora, aplican ciertos subpuntos que sería el 1A, 1B, 1C y 1D, que también se pondrían sobre qué se puede dar el entendimiento, es decir, el acto de entender o la facultad de entender, el objeto a entender o la personificación a entender, comprender o discernir. A eso se colocaría estos puntos con relación a entendimiento. Ahora, aunque la próxima semana vamos a ver lo que es el tebuna, que es la otra palabra que también se usa, hay una pequeña distinción entre ambas. Lo voy a colocar aquí de alguna manera. Y ese tebuna, perdón. Creo que es tebuna. Ahí estamos. Entonces, Binah y tebuna regularmente aplicarían más o menos como lo que hace Sakal, en el sentido de que Sakal y Binah, pero Sakal y Bin son palabras que se usan para entender o entendimiento. En este caso, en los nombres o en los sustantivos se implicaría como Binah o tebuna. Y en ciertos puntos, Binah hace referencia como a un punto más de una persona que está comprendiendo, discerniendo o asimilando algo, en el sentido que tal vez, por ejemplo, alguien está leyendo, está escuchando algo, entonces él está generando una asimilación de una información. Pero en el caso de tebuna va más enfocado a una persona que es más práctica a la hora de hacer algo. Entonces hay personas claramente que cuando les habla uno logran asimilar las cosas y logran entenderlas, pero puede ser que tengan un pequeño conflicto a la hora de operarlas o hacerlas, ¿verdad? Entonces en ese caso esa es la distinción Binah de tebuna. Lo menciono por el hecho cuando veamos los pasajes nos vamos a dar cuenta de ese punto, ¿verdad? Como en el sentido de la identidad o la asimilación de la información, que tebuna ya lo va a aplicar de otra manera. Pero menciono esto por la definición o las diferencias que pueden haber y que podemos ver después, en este caso entre Binah y tebuna. Pero también resaltando que el hecho de lo que corresponde a Sakal y Bin van enfocados en verbo, y Binah y tebuna van enfocados en sustantivos o nombres, o inclusive podemos llamarlos identidades. Ahora aquí examinaríamos qué dice la escritura. Con relación a la escritura, pero creo que aquí no le terminé de ponerla. Entonces, cuando correspondería a lo que vemos en la palabra o en la escritura que Dios nos permite obtener, vamos a ver de que cuando, por así decirlo, escudriñamos o revisamos palabra por palabra, en este caso, en el sentido de la Biblia Reina Valera, vamos a toparnos con diferentes formas de traducción, que pueden cambiar un poco dependiendo si alguien ve una King James o ve una Reina Valera antigua, o inclusive si lo verifican la Biblia Reina Valera, la Biblia de las Américas. Ya que recordemos de que para traducir una Biblia o para generar traducciones, ellos utilizan métodos o técnicas para aplicarlo. A veces se hace por idea, palabra por palabra,
o en ciertos puntos interpretaciones, etcétera. Entonces ellos aplican ciertas formas y por lo tanto a veces pues vemos de que en ciertas Biblias tienen diferentes interpretaciones o diferentes palabras a usarse. Por esa razón, por la forma de la técnica de la traducción. En este caso, tomando la Biblia Reina Valera 60, que es una de las Biblias tal vez más usadas o más populares, para el caso de Binah van a verse lo siguiente, porque ya vimos la situación que aparece en el caso de tanto en el diccionario Strong como en el diccionario Vine o BDB, que lo centran en entendimiento. Pero en la forma de traducción, cuando lo han traducido, podemos ver estos 5 puntos, cómo lo han traducido. Entendimiento, también como inteligencia, que cuando vemos es mayormente utilizada la palabra inteligencia cuando se hace referencia a Binah. Vamos a ver más versículos relacionados con inteligencia que traducidos como entendimiento. Entonces eso nos refleja algo en varios sentidos que lo vamos a también ver. Y en el caso también como prudencia, recordemos de que hemos observado a través de ver las palabras sakal, a través de ver la palabra bin, y en este caso bina, de que una persona entendida va muy enfocado a la prudencia, a una persona que es prudente. Es decir, que si realmente alguien dice que es entendido en algo, va a manifestar una prudencia. Y también tenemos comprender que hay mucho menos versículos, creo que comprender que hay 1 o 2, igual con el hecho de cordura. Hay un versículo, creo, o 2 con relacionado a cordura. Entonces, coloco esto porque posiblemente alguien cuando encuentra estas palabras, no necesariamente solo entendimiento, sino como inteligencia, prudencia, comprender o cordura, inclusive también sabiduría, también lo pueden colocar, también les puede aparecer. Entonces, por esta razón lo coloqué acá para ver de qué manera lo han traducido, lo han manifestado y claramente también tiene sus detalles. También lo vimos en el caso de cuando pusimos el ejemplo de Salomón. Pero en este caso vamos a ver algo aquí muy importante que vamos a establecerlo para poder comenzar a ver los versículos que el Señor Jesús nos ha proporcionado y que vamos a ver que prácticamente son palabra por palabra, ¿verdad? Deuteronomio 4:6, pero creo que aquí me confundí con este. Ok, Deuteronomio. Perdón, ahí está. Vamos a ver Deuteronomio 4:6. Y vamos a ver en este caso cómo se define como, por así decirlo, un sustantivo nombre o como que fuese una identidad, ¿verdad? Para captar un poquito más esta parte. Este es Deuteronomio 4:6, dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es decir, esta inteligencia es Binah y por lo tanto aplica entendimiento. Dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque define a la palabra de Dios como entendimiento o en este caso como inteligencia. Ahora, ¿por qué es importante resaltar también el punto de la inteligencia? Porque cuando la palabra regularmente enseña sobre algo que es inteligencia, habla que algo que es inteligente se aparta del mal. ¿Qué quiere decir? De que la palabra de Dios nos da la naturaleza de entendidos, porque esa misma palabra es entendida, es decir, que nos enseña a apartarnos del mal. Que el enfoque de la inteligencia no necesariamente es saber resolver diferentes tipos de problemas, llámese de tecnología, llámese de moda o inclusive índoles sociales, de resolver ciertas cuestiones X, sino que va a definir entre lo que es bueno y lo que es malo, por así decirlo, lo que es sacro o lo que es santidad o consagración o sana doctrina de lo que es falso. Y de lo que nos va a sustentar en esa capacidad es a través de la palabra, porque la palabra en sí mismo es entendimiento. Entonces, si yo leo el entendimiento, es decir, estoy leyendo la palabra, estoy leyendo entendimiento y por lo tanto yo voy a recibir el entendimiento. En el sentido también no como en sentido letra, sino que también como una personificación. Es decir, como que yo estuviera viendo a alguien
y yo estoy obteniendo su forma de vida y por lo tanto yo la llevo a la práctica, yo lo imito. ¿Por qué? Porque me está dando un entendimiento. Y por lo tanto vamos a ver el otro versículo, y que también esto lo vamos a aclarar con otros versículos que vamos a ver, es Job 28:28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces aquí vemos claramente de que dice que el apartarse del mal es la inteligencia o el entendido o lo que corresponde a Binah. Entonces aquí están definiendo, es decir, de que cuando uno lee la Biblia y está comenzando a recibir de ese entendimiento, lo que vamos a hacer es comenzar a apartarnos del mal. Es decir, ese realmente es el objetivo de la palabra. Aquí quiero dar a entender también con esto, que no es solo es el hecho de que uno pueda brindar solo enseñanzas de, llámese teológicas o llámese profundidades o revelaciones, sino que la idea del propósito de esas enseñanzas, de esas revelaciones o de esa teología, es de que el hombre se aparte de lo malo. Si se está brindando una enseñanza, una teología o algún otro tipo de forma, por ejemplo, que a veces se le da, o que alguien esté brindando una exégesis, si lo queremos llamar de esta manera, la idea no es llenar el corazón de la persona de conocimientos o de temas o de lemas o etcétera, sino que la idea principal es darle entendimiento a esta persona o a estos santos que se están ministrando para que se logren apartar del mal. Entonces ahí podemos ver si realmente alguien está transmitiendo con entendimiento según la palabra, en este caso según inteligencia, que es apartarse del mal. Ok, entonces ya vimos esta parte, ahora vemos el siguiente versículo que es Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces vemos acá, en este punto, de que anteriormente vemos como que los nombres, no necesariamente como que las acciones, en este caso al definir la palabra como sabiduría y entendimiento, que están catalogando en sí a la palabra, pero en este caso en particular ya se ve como una identidad espiritual, es decir, un espíritu de inteligencia. No se está hablando necesariamente como un sentido de un texto de conocimiento, sino como un espíritu que va a ministrarnos a nosotros. Pero también cimenta algo que es bastante importante y habla aquí al inicio que es reposará. Y también este versículo, cuando uno lo lee del versículo 1, habla acerca del Mesías. Es decir, que Jesucristo cuando iba a venir, sobre él iba a reposar el espíritu de inteligencia o el espíritu de entendimiento. Porque esta palabra inteligencia es Binah, ¿verdad? Va relacionado mayormente a entendimiento. Entonces va a reposar este espíritu, esta identidad sobre Jesús. Pero la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que esta identidad repose? En el sentido de que cuando hablamos de reposo es de que se siente a gusto en un lugar. Por ejemplo, alguien puede sentir reposo si se va a un parque o puede sentir reposo si se va a la playa. Alguien puede sentir reposo si tal vez se va a recostar en el sillón. Si alguien va a trabajar no se siente reposado, se siente trabajado. Entonces alguien dirá, yo no, por eso se dan las vacaciones, para reposar. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer reposar esta identidad del espíritu de inteligencia en nosotros? Y claramente la respuesta está en los versículos anteriores. Es decir, que la palabra dice que nos da que es entendimiento o inteligencia. Si nosotros comenzamos a leer la palabra, comencemos a vivir esa palabra, nosotros obtendríamos la identidad de entendidos o de inteligentes, por lo cual le preparamos el lugar o por así decirlo, el aterrizaje al espíritu de inteligencia para que ya comience el espíritu de inteligencia o de entendimiento, o en este caso si lo llamaríamos directamente en el hebreo como Binah, para que repose en nosotros. Entonces nosotros tenemos una identidad más plausible de lo que correspondería en nuestra identidad de entendidos o de inteligentes, porque la hemos estado formando hasta hacer reposar el espíritu de entendimiento e inteligencia.
Entonces, por esa razón es la importancia de leer la palabra. ¿Por qué? O de las acciones que vimos anteriormente para identificar nosotros cómo ser como Jesús. ¿Por qué? Porque claramente cuando nosotros comenzamos a ver esta manifestación de identidades o ya de nombrar algo, es claramente se da por su categorización, por así decirlo, o sus acciones. Y por esa razón vemos acá en Proverbios 8:14 lo siguiente: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces él ya está definiendo algo. Yo soy la inteligencia, no necesariamente de decir yo tengo inteligencia, sino yo soy como una personificación, como una identidad. Y claramente en este pasaje de Proverbios 8 hace referencia a una manifestación de Cristo. Es decir, cuando miramos a Cristo, miramos a alguien inteligente, a alguien entendido. No solo en el sentido de, porque a veces mencionamos a Jesús como alguien que hace milagros, o como alguien que resucita, o el decir que Él es la vida y Él es la resurrección como identidades, pero también tenemos que ver a Jesús como alguien que fue inteligente, alguien que fue entendido, alguien que fue prudente. Entonces, a la hora de verlo a Él y estar examinándolo a Él, nosotros podemos adoptar de ese entendimiento y inteligencia y comenzarlo a aplicar, como en el caso de las diferentes maneras que vimos, ya sea a través de la oración, la lectura, y nosotros llegar a esa personificación, esa identidad de como Jesús es entendido y Él es inteligente, yo también debería manifestarme como una persona entendida o inteligente, catalogarme de esa manera por mi forma de vida, por mi forma de hacer. Por ejemplo, cuando alguien está en la escuela y él se dedica, por así llamarlo, a sus estudios, entonces ya definen a la persona, él es inteligente. Ya no solo le dicen Juanito o Pedro o María, sino que dicen, él es el inteligente, él póngalo a hacer X o Y situación, ¿verdad? Se manifestó de alguna manera por también su dedicación en esas áreas. Por esta razón necesitamos nosotros comenzar a leer la palabra, pero también no solo en el sentido del ejercicio de la obtención del entendimiento, la inteligencia como un sistema de aprendizaje o de conocimiento, sino que también en el sentido de la, por así decirlo, la invocación o la petición que Dios nos provea de un espíritu de inteligencia o de entendimiento, que también en cierta manera en el libro de Efesios, cuando dice: y por esta razón yo pido sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, para que comprendáis cuál es el llamado, o para que sean iluminados vuestros ojos para comprender a qué han sido llamados. Porque en el caso del Nuevo Testamento hace referencia regularmente a esas combinaciones de sabiduría y revelación, o sabiduría e inteligencia, para poder llevar a cabo la facultad del ejercicio de la obediencia o de la aplicación de lo que Dios nos envía a hacer. No solo acá, en el sentido de, perdón, no solo en el sentido del Nuevo Testamento, sino que también en el punto de lo que estamos viendo en diferentes acciones del Antiguo Testamento, como la elaboración del arca y todos los utensilios y todo lo que referenciaría a eso. Dios provee sabiduría e inteligencia. Más aún con el hecho que vimos en el caso de Isaías, que Dios hizo reposar sobre Jesús 7 espíritus. En este caso era sabiduría e inteligencia. Entonces nosotros también, debemos preparar el lugar a través de la palabra para que repose ese espíritu, porque también ya hablamos o entendemos de que esto llevaría a tener llenuras, que Dios nos llenaría en el espíritu, en el sentido de el espíritu de inteligencia. Y hablamos de espíritu porque no necesariamente estamos hablando de conocimiento, porque es un conocimiento, claramente lo aprendemos y lo aplicamos, pero también hay un espíritu que puede hacer que comprendamos las cosas. Por eso que a Daniel le fue dado el espíritu. De igual manera también a Salomón le fue dado el espíritu, es decir, no le dieron como que un conocimiento todo otorgado a él, como que ahora uno pasa en la USB o el teléfono, o uno descarga cosas en el sentido de conocimiento, sino que en el sentido de la capacidad de hacer. Entonces Dios nos va a dar tanto a través de su espíritu, como también que uno lea la palabra para obtener ese entendimiento. Ok, entonces vemos acá Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
Entonces aquí mencionamos otra vez la parte de la inteligencia como un sentido de que algo que debemos obtener, no solo, me vuelvo a repetir, como un aspecto de yo leer la Biblia o leer los diferentes, recibir las diferentes enseñanzas que me han sido dadas en la iglesia, o a través de mi padre o mi madre, o de amigos, pastores o otras personas que me lo están brindando y yo debería estarlos buscando, sino también de la petición. Por eso, en un pasaje que vimos ahí de Diccionario Vine dice que clama o ruega por la inteligencia, llámala. Bueno, ahora veamos acá ahora 2 de Crónicas 2:13. Dice de la siguiente manera, 2 de Crónicas 2:13, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi. Entonces, vemos que desde el inicio de lo que hemos venido leyendo, vemos hablando la especificación de la palabra como la palabra que es entendida. Es decir, la Biblia no es un conjunto de conocimientos, y por así decirlo, también históricos, que a veces se menciona también como la Biblia como un punto de historia, sino que en sí mismo la palabra en sí mismo es entendimiento, como marcando una identidad, en este caso de la palabra. También vimos a través de la palabra como un espíritu o un ente, una figura, también cómo esto se personifica en Cristo y cómo nosotros debemos buscarla y por así decirlo aplicarla en el sentido de recibirla a través del conocimiento o la llenura de la manifestación o la observación al ver a Jesús, que es una persona entendida y cómo Él es prudente en las diferentes maneras de llevar las cosas. Pero en este punto es que la idea de que yo sea transformado a la identidad también de entendimiento. Por eso si yo pues te envío un hombre hábil y entendido. Entonces Dios nos va a enviar o a hacer enviamientos o llevarnos a hacer ciertas tareas que Él necesita cuando alcancemos una postura de entendimiento en las diferentes áreas. Claramente no es un aspecto global, por así decirlo, en todo, porque nosotros a veces podemos ser entendidos en la oración, entendidos en la lectura, entendidos en ciertas áreas, porque a veces no tenemos todas las capacidades y claramente en ciertos casos también lleva tiempo alcanzar diferentes manifestaciones, pero podemos ser entendidos en algo y basado en ese entendimiento Dios nos puede llevar a enseñar o guiar a alguien. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que Bin, que también es entendido, es una persona que instruye. Entonces, si uno logra ser entendido en un área, Dios nos va a enviar porque tenemos esa identidad de entendidos en esa área específica. Lógicamente hay que prepararnos en todo porque también es la necesidad que Dios necesita, que nosotros estemos capacitados espiritualmente en diferentes áreas para nosotros ser entendidos. Si somos entendidos, Él nos enviará, en este caso, a enseñar, como también lo vimos en su momento con respecto que decía que fueron a llamar a todos entre los entendidos o los maestros y los discípulos. Entonces la idea de la palabra en sí, Binah, vemos que define en muchos casos una identidad en diferentes maneras. En este caso la palabra, en este caso el espíritu, Cristo como identidad o también nosotros como personas que somos entendidas. Ahora veamos Job 34:16, dice, si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Por qué coloqué este versículo? Porque habla de tener en Él, tener en nosotros entendimiento. Y esto es bastante importante porque nosotros podemos pedir el entendimiento. También eso lo vimos en su momento cuando hablamos de una de las maneras de resolver cuando uno no entiende es poder pedir. ¿Por qué? Porque Jesús en unos casos dijo claramente que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran, o a veces Dios también provee de entendimiento. En el caso de el Salmo 119, cuando dice dame entendimiento, Él lo está pidiendo, no en el sentido de dame conocimiento, porque el conocimiento ya lo tiene. Lo que pasa es que no ha podido entender ese conocimiento, porque tiene una postura espiritual plenamente. Por eso dice la palabra que el carnal no puede entender las cosas que son del espíritu. Entonces, si hay en nosotros entendimiento, si nosotros le pedimos a Dios que nos brinde el espíritu de entendimiento, pero también, lógicamente, también tenemos que leer la palabra para que ese entendimiento, es decir, la palabra escrita, también la tengamos dentro de nosotros. Porque si es así, vamos a poder entender lo que Él nos quiere decir. Por eso que a veces no nos puede decir más Dios porque no tenemos entendimiento nosotros.
Y por esta razón debemos leer la palabra como pedir las llenuras que corresponden a eso. Ok, entonces vamos a avanzar aquí en Daniel 8:15. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla. He aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. También coloqué este versículo porque hace referencia a que él quiere comprender algo. Él quiere ser una persona entendida, manifestarse él con una identidad de entendimiento como persona. Claramente él ya le habían dado un espíritu en las cosas, pero también cuando vemos en Daniel que le habían dado, dice que entendimiento toda visión, que le habían dado que se desenvolviera mayor que otras personas, pero también vemos en Daniel en ciertas partes que él no logra comprender o asimilar ciertas cosas que pueden ser muy profundas. Si no estoy mal, hay pasajes, creo que es Daniel 9 al final, y en ese también caso en el 8, él recibe muchas cosas y él tal vez a veces no sabe cómo asimilarlas. Es decir, que también el entendimiento tiene que ser constante, que tenemos que nosotros procurar ser entendidos y que realmente no necesariamente que los hombres nos cataloguen a nosotros como personas entendidas, ya en el sentido de la definición de la identidad, sino que realmente es Dios el que nos tiene que definir a nosotros como personas entendidas, ya sea entendidas en un área específica, como lo vimos en su momento, que también la palabra de entendimiento se aplicaba mucho o se manifestaba mucho con la manifestación inspiracional profética y por lo tanto los cánticos, por eso se hablaba el entendido en la visión o el entendido en los instrumentos, el entendido en los cánticos de Jehová, el entendido en la dirección de dirigir los cantos a Jehová. Y miramos cómo el entendimiento se aplica de diferentes maneras en el punto inspiracional, en el caso, por ejemplo, lo profético, por eso vimos los cánticos y también el entendido en las visiones, pero tenemos que alcanzar esa identidad de que somos entendidos. No solo hacer los ejercicios de una persona que pueda ser entendida en algo, como en su momento lo vimos con las palabras sacal y vin, sino que el ejercicio constante de eso, basado en lo que nos enseñan en las diferentes áreas, va a comenzar a preparar el lugar para tener nosotros pueda reposar el espíritu de inteligencia o entendimiento en nosotros y pues tener esta semejanza de Cristo, porque una cosa es hacer cosas por ejemplo, yo entienda ciertos puntos y ejercite en ciertas áreas de entendimiento e inteligencia, pero otro punto es lograr alcanzar esa magnitud para que haya un reposo. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, pero en la carrera de ingeniería en sistemas, por ejemplo, en el caso cuando también uno está en los básicos, a mí en los básicos me enseñaron contabilidad y también inclusive creo que también en la carrera de ingeniería le enseñan a uno contabilidad. Pero yo no lo ejerzo necesariamente. Yo puedo entender más o menos ciertas cosas de lo que corresponde a la contabilidad. O tal vez si me pongo medio a repasar, puede que yo me logre y asimile algo para tener una base o para poder revisar que algo esté bien. Pero hay otras personas que tal vez siguieron una carrera de perito contador y tal vez les enseñaron bastante cosas de contabilidad. Y claramente ellos pueden trabajar y desenvolverse en esa área de contabilidad, que realmente eso está en muchos casos, ¿verdad? Pero es muy diferente a aquellas personas que ya entran como auditores, por así decirlo, y a una carrera específica en la universidad que a veces son ya de 5 años. Entonces ellos ya después de la carrera tienen un gran ejercicio en esa área. Inclusive yo recuerdo o creo que esos exámenes de contabilidad, según lo que conocía de lo poco que supe de mi primo, a veces tardaban 5 horas o más. Entonces ellos ya tenían una formación más grande y cuando ellos claramente se gradúan ya tienen el título de auditores por el ejercicio continuo que están ejerciendo en esa área de contabilidad. Claramente uno hace ciertas contabilidades básicas porque prácticamente llegar el fin de semana y comenzar a hacer cuentas de esto se paga para luz, esto se va al banco, esto es para el colegiatura de los jóvenes, esto es para la ofrenda, o esto es para el diezmo, esto es para, qué sé yo, para honrar a Dios. Y uno comienza a dividir y uno prácticamente es una contabilidad de forma primitiva, por así decirlo. Y puede hacer de alguna manera constante porque cada vez que uno le paga, el dinero se va y viene, o a veces uno dice, bueno,
le presté a tal que le voy a pedir que me lo devuelva. Entonces uno está haciendo una contabilidad, por decirlo, primitiva y claramente uno lo ejercita, ¿verdad? Pero estamos hablando de ya entrar en un ejercicio más capacitado, como lo vimos en su momento del docto, es decir, que ya tener un entendimiento más específico. Y quiero entender con esto, que nuestra vida cristiana o nuestra vida en Cristo, nosotros regularmente oramos. Y claramente cuando uno le pregunta a alguien y le dice uno, mira, ¿estás orando? Y alguien dice sí. Y uno se imagina que la persona tal vez está orando, que sea 1 hora diaria, 2 horas diarias, cuando uno le dice, sí, estoy orando o si estoy leyendo, ¿verdad? Cuando uno a veces ya se va a indagar un poquito, la persona le puede decir, mira, es que yo oro 5 minutos, pero un día sí, 2 días no. Entonces, para él sí está ejerciendo, ¿verdad? El ejercicio de lo que puede ser una oración y una lectura. Pero para alguien que tal vez ya, por ejemplo, en el caso de Jesús, que se iba a orar toda la noche, o en el caso de otros ministros, tal vez como Pablo, como Pedro, que dicen orad sin cesar, para ellos tal vez el ejercicio de, bueno, lo están haciendo, pero no debería ser continuo. Por eso dice el apóstol Pedro, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, es decir, que es algo que él tendría que hacer continuamente. Entonces, para una persona que va comenzando, él podría tener un entendimiento y una forma del que podría ser orar o leer o en algunos otros casos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a una plenitud, que lleguemos a una estatura, que lleguemos a una eh, medida que Él requiere, por así decirlo. Por eso la Biblia dice que hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces, por esa razón nos ha dado su palabra, por esa razón nos ha dado la capacidad de leer la palabra para poder tener un entendimiento, pero también auxiliarnos de Él para que Él nos pueda proveer de un espíritu de entendimiento. Entonces, bajo la llenura y bajo el ejercicio, vamos a alcanzar una identidad de entendidos a la medida de Cristo, ¿verdad? Ya que vuelvo a repetir, cada uno a veces da su categorización de que uno es o no es. Por eso que hay personas que dicen, yo soy cristiano, dice alguien, porque él recibió a Cristo. Entonces él ya se define por qué recibió a Cristo como cristiano. Pero bajo otra perspectiva de las personas, una persona puede marcar su identidad de que una persona cristiana es ser como Jesús. Entonces, si alguien no se comporta como Jesús, o la otra persona tal vez tiene sus comportamientos, otra persona va a decir, él no es como Cristo porque no se comporta como Cristo. Pero la otra persona dirá, yo soy cristiano porque recibí a Jesús. Entonces vemos ahí que hay una definición subjetiva sobre cada persona o sobre lo que le enseñaron. Pero realmente la idea es el ejercicio constantemente. Claramente nosotros cuando iniciamos tenemos una llenura. Por eso el apóstol Pablo habla constantemente de ser llenos de Cristo, pero también la palabra dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces en este caso tenemos que también formar este entendimiento. Es decir, que nosotros vamos a poder ser como Cristo si manifestamos un entendimiento. Es decir, si tenemos prudencia, si tenemos una manifestación de prosperidad, ya hablamos también que prosperidad no hablamos de dinero, de la capacidad del ejercimiento de la palabra de Dios en el amor y otras maneras, en el discernimiento que ejecutamos en diferentes áreas como en la consideración, en el estar atentos o en nuestra manera de estar atentos en la palabra, para que todo ese conjunto de ejercicios, si lo queremos poner de esta manera, nos lleven a manifestar este entendimiento. ¿Por qué hablo del ejercicio que va a llevar a manifestar la identidad? Porque eso lo menciona el apóstol, perdón, eso lo habla en el libro de Hebreos, capítulo 5, al finalizar el capítulo 5. ¿Por qué? Porque claramente el escritor de Hebreos, cuando habla y dice que él les quisiera hablar de muchas cosas y que quisiera seguir hablando del sacerdocio de Melquisedec, pero que ellos se han vuelto tardos para oír. Cuando hemos hablado de que alguien es tardo para oír, habla de que alguien es lento en el aprendizaje. Y también cuando se habla de lento en aprendizaje es una persona que no ha aprendido a entender. ¿Por qué? Porque cuando hablamos la vez anterior de entendimiento como Vin, hablamos de una persona que es entendida, es una persona que presta atención, que es diligente en prestar atención a lo que se le dice. En este caso, en nuestro sentido del Evangelio de Cristo, del reino de los cielos. Y por lo tanto, las personas del libro de Hebreos no se han formado en entender. Por lo tanto, son lentos para aprender, son lentos para prestar atención. Y eso hace más difícil su crecimiento.
Entonces el escritor de Hebreos dice claramente, ustedes se han vuelto tardos para oír, porque me es necesario explicarle otra vez los rudimentos del Evangelio. Porque al que se le quisiera dar la revelación o la profundidad, dice que ellos se han vuelto maduros a través de ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos que dice que para alcanzar una madurez hay que estar en el ejercicio del discernimiento, es decir, de lo que se nos ha enseñado para ponerlo en práctica. En este caso vemos la relación que hablamos con relación a lo que corresponde a el entendimiento, en el sentido de que nosotros hemos visto que es capaz alguien de ser entendido o el entendimiento para llevarlo constantemente a cabo en ese constante ejercicio de discernimiento, que es la palabra bien, que es distinguir o discernir, bajo la enseñanza que nos has dado. Entonces el ejercicio continuo de lo que se nos enseña en la oración, en la lectura, en el ayuno, en la alabanza, en los diferentes temas que nos han dado, va a llevarnos a nosotros a madurar. Entonces, por lo tanto, alguien que se ejercita tiene la identidad de una persona madura. El que no se ejercita ya no es maduro, sino que es una persona inmadura. Y por lo tanto eso genera retrasos en el aprendizaje. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que bajo lo que hemos visto al entendimiento, si nosotros procuramos entenderlo, asimilarlo o procurarlo, nos están mostrando aquí a qué vamos a llegar. Vamos a llegar a ser personas con la identidad de entendidos. Y también recordemos cuando vimos la palabra sacal que dice que los entendidos resplandecerán. Es decir, que Dios va a manifestar una gloria sobre la persona que es entendida. Entonces es muy importante que continuemos nosotros asimilando la parte del entendimiento y estudiándola, por supuesto, porque en estos casos pues hemos visto diferentes maneras como sacal o en este caso bin y en este caso en particular bina. Y en su momento también veremos lo que vimos de tebuna y masquil para comenzar a ejercitarlo diariamente o inclusive también para nosotros saber cómo enseñar o fortalecer a alguien si tiene algún problema en entendimiento. O si también alguien nos aparece ahí que dice que si es entendido, que si es esto y que si es lo otro, nosotros podríamos a través de la escritura, no necesariamente el punto de demostrarle como un sentido de que nos cae mal o que decirle que no es así, sino que en el punto que la Biblia menciona que habla que hay que dar defensa con mansedumbre para que Dios tenga misericordia de ciertas personas para que entren en la verdad. Entonces, ¿qué significaría? Si nosotros miramos que alguien, por alguna razón el enemigo lo ha engañado, nosotros podríamos venir y decirle, mira, no tenés esta manifestación, por lo tanto no tenemos esta identidad, debes ejercitarla o formarla para poder alcanzar esto. Entonces, esa es la idea de este punto de las manifestaciones de la identidad para que nosotros comencemos a entrar en ese ejercicio. Lógicamente, no solo el ejercicio de entendimiento como la palabra, sino en las otras áreas, como ya mencionamos, la oración o la lectura, para ver si realmente nosotros, basado en estas palabras que hemos visto y otras cosas, ver si somos entendidos en la lectura, entendidos en la oración, entendidos en el ayuno, entendidos en la alabanza, entendidos en la venida de Cristo, en la cruz de Cristo, y diferentes puntos para poder alcanzar esa identidad de entendidos hacia a la manera de Cristo. Ok, entonces basado en esto vamos a finalizar el día de hoy y pues vamos a dar lugar también en un tiempo de aproximadamente 20 o 40 minutos para la alabanza y oración. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder a través del ejercicio poder alcanzar la identidad de entendidos, también para poder hacer reposar al espíritu de entendimiento en nosotros, para alcanzar lo que Jesús alcanzó, ¿verdad? Que es prácticamente, perdón, solo se me trabó un cable aquí. Para poder manifestar esa identidad hacia a la manera de Cristo. ¿Por qué? Porque es importante no solo nosotros tener esa, por así decirlo, formación en el alma o en el espíritu del entendimiento, sino también el reposo del espíritu de inteligencia o entendimiento en nosotros, ya que vemos ahí en Isaías 11:2 ese reposo, por así decirlo, en nosotros que debemos alcanzar, pero para eso debemos alcanzar el entendimiento. ¿Esto por qué lo menciono? Porque va relacionado a lo que pasó con Jesús, porque cuando Jesús alcanzó el cumplimiento de toda justicia, dice que reposa el Espíritu Santo en él. Entonces nosotros, bajo el ejercicio constante de lo que nos han enseñado, hay cosas que van a reposar. Por ejemplo,
en el caso del espíritu de oración. Es decir, hay personas que pueden estar orando y claramente están orando, pero no necesariamente significa que el espíritu de oración esté reposando en ellos. Entonces nosotros, si constantemente estamos en la práctica de la oración, va a llegar un punto que ya va a reposar el espíritu de oración en nosotros. Y esto que estoy mencionando lo dice la Biblia. Uno de los casos es si no estoy mal, el libro de Malaquías, cuando dice que Dios les enviará el espíritu de oración. Entonces hay personas que oran y están orando. Puede ser que oren 5 minutos diarios, 1 hora diaria, pero no ha llegado el punto hasta que ese espíritu repose en ellos. Entonces nosotros constantemente deberíamos ejercitarnos en la oración para llegar al punto que el espíritu de oración repose en nosotros. Y por esa razón a veces pasa que, bueno, a mí me ha pasado que yo he oído predicadores que cuando predican, uno ya queda bien incentivado. Tal vez ellos ni siquiera hablaron de orar, pero uno ya tiene aquello de querer ir a orar a la casa. Y tal vez ellos hablaron del amor o de la predicación o algún otro tema. Y uno queda tan impartido de eso que ellos tienen, porque ellos ya reposó sobre ellos el espíritu de oración. Y cuando lo transmiten la revelación, el entendimiento, la oración, etcétera. Y claramente esto también pasa en lo malo. ¿Qué quiero decir? De que si alguien constantemente miente, entonces lo que va a hacer es que un espíritu de mentira va a comenzar a reposar. Y eso vamos a hablarlo también en el resumen de los profetas. Alguien también si fornica constantemente, entonces va a llegar a un punto hasta que el espíritu de fornicación repose en él. Y también por ahí entran las posesiones y otras cosas. Y así sucesivamente sobre cada área que uno tiene va a llegar el punto hasta que algo reposa en nosotros, ¿verdad? Y por esa razón nos mantenemos en la constancia o en el impulso, en la necesidad. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y para que este espíritu de entendimiento logre reposar en nosotros bajo el ejercicio continuo de ello. Y la idea necesariamente no es solo, sí, ya conocí o quiero llegar a ser entendido, sino que el punto es de qué vamos a manifestar. Una persona entendida va a manifestar apartarse del mal. Y por lo tanto, nuestro ejemplo claro y nuestra figura clara de alguien que se aparta del mal es Jesús. Ya tenemos una identificación en el sentido de clara, por eso es la palabra que ahora en estos postreros días nos habla a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió todo en todo. Entonces nuestro mayor ejemplo es ver a Jesús. Entonces si yo quiero decir, bueno, yo soy entendido, ¿no? Veo a Jesús y puedo compararme, si lo queremos llamar así, en el sentido de que ¿qué me falta? ¿Verdad? Entonces uno podría ver, bueno, claramente me hace falta. ¿Qué debería aprender? Debo leer más la palabra. ¿Por qué? Porque también el apóstol Juan, en 1 Juan dice, el que dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Entonces, por esta razón, si alguien no le pone mucha importancia a la palabra o inclusive comienza a predicar que la palabra no es necesaria, él es carente de entendimiento. ¿Por qué? Porque la misma palabra es entendimiento. Entonces nos damos cuenta de ciertas magnitudes y lógicamente uno también es impulsado un poquito más a la palabra o a la oración o a la petición o al ruego de decir, Señor, dame entendimiento. ¿Para qué? Para que yo me aparte del mal. ¿Por qué? Porque también vimos de que en el caso de la palabra sacal, cuando dice que alguien era entendido, una persona entendida es la que busca a Dios. Y buscar a Dios es apartarse del mal. Entonces vamos a finalizar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder llevar a la práctica las diferentes enseñanzas que nos ha dado y que si no entendemos algo, pedirlo para lograr manifestar esta identidad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para poder ser fieles a ti, para poder ser constantes en tu camino, para poder ser fieles a tu palabra. Queremos manifestar esta identidad de entendimiento, sabiendo que tú eres nuestro ejemplo a seguir, nuestra figura. Si ponemos nuestros ojos en ti, veremos claramente cómo es alguien entendido, cómo es alguien que realmente ha manifestado una verdadera identidad de entendimiento, de inteligencia, de prudencia, de cordura. Y necesitamos también abocarnos a la palabra de entendimiento, ya que vimos claramente, Padre, que la palabra en sí mismo es entendimiento, que es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Por lo tanto, necesitamos abocarnos a la palabra para comenzar a recibir de esa identidad también de entendimiento y lógicamente también llevarla a cabo en sus diferentes manifestaciones, ¿verdad, Padre? O en el discernir de la palabra de verdad, para que nosotros tengamos una vida de entendimiento, una vida de prudencia, una vida en inteligencia, es decir, de apartarnos de lo malo.
no de adquirir conocimientos X o Y que puedan tal vez sorprender a muchos, pero realmente no me llevarán al apartarme de lo bueno y de lo malo. Más bien ayúdanos a comprender lo que tú necesitas, a ser diligentes en la postura del entendimiento, para nosotros ser personas realmente entendidas, porque sabemos de que los entendidos resplandecerán y tú, Señor, se manifestarás en nosotros. Te agradecemos por todo tu amor y tu fidelidad. Gracias por toda tu dulzura y tu misericordia. Ayúdanos hoy a caminar en tu gracia y en tu paz. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a dar lugar a unos 20 minutos. Serían aproximadamente a las 5:35. A las 5:35 daremos lugar al tema el de día de hoy, que sería perdón, que sería el segundo resumen de la guerra entre profetas. Entonces sería a las 5:35. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, venimos hoy acercándonos a ti, reconociendo que solo en ti hay salvación y que solo en ti hay perdón de pecados. Queremos hoy reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Y sabemos y creemos que tú lo has resucitado entre los muertos y que solo en Él tenemos la facultad de una nueva vida, de una nueva esperanza. Y por lo tanto hoy entregamos nuestra vida a ti. También ayúdenos a participar del bautismo en agua, para declarar esa muerte y esa resurrección. También a través de bautizarnos declararemos que tú vendrás pronto, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y también, Señor Jesús, ayúdanos a que seamos bautizados con el Espíritu Santo, ya que es algo que tú has brindado y que Jesucristo iba a manifestar ese bautismo en agua, ese bautismo en Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy queremos creer en ti, queremos ser bautizados en Espíritu Santo y en agua. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te agradecemos, amado Padre, y te pedimos la restauración de nuestra casa, nuestra vida y de todo lo que nosotros en su momento destruimos. En el nombre de Jesús te damos las gracias y entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén.